la audiencia, la radio logró logró 50 millones de usuarios en 38 años. La televisión, para lograr coger una audiencia de 50 millones de televidentes, logró 18 años, lo logró en 18 años. El cable logró esos 50 millones de suscriptores en 10 años y el internet solamente en 5. El tema de la masificación del internet lo que genera es la masificación de las audiencias de manera exponencial. Pero más adelante, cuando veamos la cultura de los nichos, también nos vamos a dar cuenta qué empieza a pasar con el rating. Con eso que a muchos periodistas que venimos del mundo analógico como yo, y hoy en día también nos zumbaban la cabeza todos los días cómo nos iba a ir al día siguiente en materia de rating y cómo empieza a cambiar las audiencias. Pero muy bien, lo que queda clarísimo es que llegar a 50 millones de consumidores en el internet, mientras que lo hizo en 5 años, la radio le tocó emitir 38 años seguidos para poder tener esa audiencia. Y negocios tradicionales empiezan a perder espacio, a perder participación, y los negocios digitales empiezan a ser los líderes. Fíjense ustedes, la industria editorial ha tenido, y ese ha sido un debate internacional que ustedes lo han visto, los periódicos en los Estados Unidos han tenido un debate desde el 2006 de realmente los impresos, cuál iba a ser el futuro y cómo empieza a invertirse las curvas de crecimiento. Los impresos y los medios impresos empiezan a bajar, mientras que los libros digitales empiezan a subir. Y este ha sido un negocio donde nos damos cuenta que los periodistas tenemos una posibilidad enorme porque cada día crece más rápido el consumo de los libros digitales, empezando por la facilidad que tenemos, que estamos a un clic de distancia de entrar por nuestro ordenador o nuestro terminal para comprar el libro que queramos. Miren, para mí uno de los titulares más maravillosos se lo oí a Jeff Bezos, el creador de Amazon, cuando lanzó Kindle, y dijo lo siguiente: en 60 segundos yo voy a tener para Kindle todos los libros, el libro que se lance en el mercado, Kindle lo tendrá en 60 segundos, en todos los idiomas, en traducción de todos los idiomas. Recuerden ustedes cómo era en el mundo analógico, uno tenía que leer libros que habían sido impresos o habían salido al mercado 5 o 6 años antes, ¿no? Llegaban a Colombia traducidos en español. Ahora bien, el valor de la inmediatez en materia de consumo de información y de generación de consumo se convierte en otro de los temas que nosotros tenemos que tener en nuestra agenda como periodistas y comunicadores. La cultura de la convergencia. Es evidente que la convergencia desde la emisión y también desde el consumo, lo que demuestra es que el contenido continúa siendo el rey. La explosión de nuevos canales, de nuevas plataformas, lo que nos demanda son nuevos contenidos. Por eso Colombia 3.0, porque en la medida en que avancemos en la penetración de la banda ancha en nuestro país, avancemos en la masificación de los terminales, logremos una de las metas más ambiciosas de este gobierno, y es multiplicar por 4 los accesos a internet en estos 4 años, es decir, pasar de 2.2 millones de conexiones a internet a 8.8 millones de conexiones a internet. Lo que nos dice es que cada día vamos a necesitar mayores contenidos. El contenido es el rey. Ahora, la convergencia entonces se convierte en cómo mirar estos contenidos, cómo se empiezan a comportar en el mundo 360 grados. Hoy en día los
expertos en materia de comunicación digital dicen que los medios de comunicación y la generación de contenidos debe estar vista 360 grados. Ya no podemos emitir y generar contenido solamente para radio, ni para internet, ni para la plataforma de televisión, sino debemos buscar que un único contenido pueda comportarse en las diferentes plataformas. Yo les pongo un ejemplo de la radio pública, de Radiónica, como con un programa lo tuvimos para la generación de contenidos en la radio nacional, en Radiónica, pero adicionalmente lo tuvimos en la web, le pusimos un ringtone en iTunes y logramos un único contenido, pasarlo en diferentes plataformas. La convergencia, lo que nos llama entonces a nosotros como comunicadores y generadores de contenidos, es a entender nuevas narrativas. Y nuevas narrativas entendiendo que un mensaje no se comporta igual si es para televisión que para un móvil, por ejemplo. Un video no se comporta igual, no se debe producir igual si es para televisión que para un móvil. Pero también lo que nos está pasando es que buscamos entonces la posibilidad de generar contenidos que sean mucho más pensando en el ciudadano final y empezamos a encontrar en la web posibilidades de, por ejemplo, de que las páginas se empiecen a presentar, las páginas de noticias, una página de noticias empiece a conocer su usuario final, a ver qué es lo que le interesa y le empiece a hacer páginas hechas a su imagen y semejanza. Ya el CRM, el Customer Relationship Management, por ejemplo, en las páginas web de noticias empiezan a ser una clave para la monetización. Sin lugar, esto es una realidad. Las consolas de videojuegos tienden a desaparecer y se empieza a convertir, por ejemplo, que el control remoto o la consola del videojuego sea su propio móvil y que lo que termine siendo el televisor es una pantalla gigante donde logramos generar consumos o las fotos que tomé o la tarea que tengo que hacer o entrar al internet o a Facebook o televisión o radio o música o mi sitio para producir mi propio contenido. Tengo una vena averiada de San Valentín. No existe. Sube a tu Ibiza la música que tú quieras. Mira, escucha esta. SEAT Ibiza Spotify, con un Samsung Galaxy Mini y más de 10 millones de canciones. Nuevo SEAT Ibiza Spotify por 11.600 euros. Sube. SEAT. Muy bien, esto en el mundo analógico no hubiera sido posible. Venden un carro y su valor agregado son contenidos digitales. Es decir, ya los contenidos digitales, ¿quién iba a pensar que un carro y unos contenidos digitales pudieran hacer la mezcla perfecta para hacer que el que está buscando un vehículo tome la determinación de comprar esta marca? Pues bien, no solamente ellos, miren ustedes, por ejemplo, una de las marcas más reconocidas de carros, Mercedes, por ejemplo, en su pantalla táctil del vehículo, uno le preguntan cuáles son las redes sociales que quiere que le dejen instaladas en su pantalla, ¿no? Y adicionalmente le empieza a generar algo que son comunidades. Y tuve la oportunidad de ver la pantalla de Mercedes hace muy poco y usted ya pincha ahí y ya le tienen comunidades, todos los que tienen ese Mercedes-Benz. Es decir, la manera de consumo, de generar comunidades, la manera en dónde estemos consumiendo empieza a cambiar. Ahí está la convergencia. ¿Quién iba a pensar que en el carro iba a ser el mejor lugar para consumir, por ejemplo, redes sociales? La cultura de la colaboración, y yo creo que en materia
de monetización, esta cultura de colaboración sí que se vuelve sumamente importante, porque hoy el desafío de los nuevos medios de comunicación es ver dónde está el negocio, cuál es el modelo de monetización. Muy probablemente venimos de un internet que era todo gratuito y tenemos que empezar a buscar unos medios de comunicación que tenían su presencia web por chulear, por decir que lo tengo, pero no habíamos entendido que ahí estaba un verdadero negocio. Seguíamos entendiendo que los ingresos del medio de comunicación, por ejemplo, estaban en la operación analógica, es decir, para el tiempo su impreso le daba mucho más rentabilidad y ahí estaban sus usuarios, sus anunciantes, que en el tiempo online. Hoy en día eso ha cambiado porque no está escrito, pero estamos generando modelos, ecuaciones de monetización en estos nuevos medios digitales. Vuelvo a mi historia donde los usuarios se vuelven consumidores, los usuarios buscan tener la posibilidad de comunicarse. Y yo hago esta pregunta o hago esta reflexión, y aquí que hay tantos periodistas quisiera compartir con ustedes esta reflexión. En el mundo analógico, salir en un periódico nacional de amplia circulación, pues usted tenía que haber hecho algo extremadamente bueno o extremadamente malo o estar en la rosca para salir en el periódico. Hoy en día ya eso no tiene que haber hecho algo extremadamente bueno, ni extremadamente malo, ni estar en la rosca. Ya en el primer cuadernillo del periódico más importante de este país empiezan a darle un espacio a los tuiteros, a lo que la gente está trinando. Esto empieza a demostrarnos que la democratización hace también algo que quisiera que lo dejáramos consignado, y es la posibilidad de empezar a tener nombre y apellido, los que en el mundo analógico no teníamos nombre y apellido. Es generar una visibilidad. Pero fíjense ustedes, las redes sociales son un verdadero poder. Y, por ejemplo, hoy en día podemos tener, no sé, la posibilidad en el mundo analógico, si a usted le iba mal en una pizzería, pues se lo contaría a sus vecinos y eso. Hoy en día a usted le va mal en una pizzería y está a un clic de distancia de contarle a sus followers por la red. Y eso genera un efecto que se llama la reputación digital. Y yo les traje esta cómic que es en inglés, pero se los voy a decir en español, muchos de ustedes lo entienden, pero le dice, mire, señor Smith, usted no pelee conmigo, que yo tengo 8,237 followers más que usted. La reputación digital, lo que empieza a ser importante es cuánto peso tiene usted en las redes sociales. Ya no es el tema en el mundo analógico, quién era el que tenía la posibilidad de opinar. Esta mañana @Solano hablaba de este tema y me parecía muy importante, y de hecho lo tenía ya en mi presentación, y es a toda construcción de reputación pues también le salen unos shortcuts o unas vías mucho más corticas, que ahí empezamos a ver la ética digital, ¿sí? Cómo nos debemos digamos, cómo debe ser el compromiso de los valores en el 1.0 y en el 3.0. Y hablo de la ética digital porque hoy en día, para tener 8,223 followers más como el cómic anterior, pues ya estamos a un clic de distancia de tenerlos. Y es estas páginas donde usted puede comprar hasta 25,000 followers y usted los logra tener en 48 horas en su cuenta. Muy bien, ¿qué tan ético es esto? Ahí hay otro debate que
podemos desarrollar. Para finalizar, el nuevo consumidor digital empieza a generar la cultura de nichos. En el mundo analógico, las audiencias en televisión era no muy fácil, pero todos los noticieros de televisión podíamos tener entre 25 y 42 puntos de rating en el share. Hoy en día, no sé hoy en cuánto estamos, pero a un noticiero que le vaya bien tiene 8 puntos de rating máximo, 9, 10, 12, ¿sí? ¿Eso por qué termina pasando? Termina pasando porque empieza a generarse una cultura de nicho. Ya no hay grandes audiencias, pero hay audiencias interesadas por temas, les traigo, por ejemplo, una página. Esto ya se lo… Ok, eche para adelante y después venimos a esta otra vez. Les traigo una página, por ejemplo, y es que lo que demuestra realmente hoy en el mundo digital la cultura de nichos. Miren, en el noticiero a mí me encanta la escalar, pero en el mundo analógico simplemente era imposible tener información sobre escalar, era solamente fútbol, fútbol, fútbol. Hoy en día, gracias a la red, se genera una cultura de nichos. No solamente puedo acceder a información, sino adicionalmente conocer a otras personas que les gusta el mismo deporte que a mí me interesa. Esto lo que entonces también nos genera es un gran desafío para los escenarios de la publicidad digital, donde empezamos a anunciar, donde podemos generar espacios de monetización en la medida en que ya podemos identificar claramente con nombre y apellido cómo le gusta consumir a nuestro consumidor digital, cosa que no nos pasaba en el mundo analógico. Para seguir con la tesis de que los consumidores dejaron de ser consumidores para volverse prosumidores, mientras que la BBC de Londres produce un día de contenido, el resto de los cristianos que no trabajamos en la BBC de Londres, que soñaríamos trabajar en la BBC de Londres, pero lo vemos muy difícil, logramos producir en una sola plataforma, en YouTube, alojarlo en un solo sitio, producir 9 años de contenido. ¿Qué mejor ejemplo para demostrar que el mundo entero está consumiendo? Y es que ese mismo ejercicio le pasa a la radio. Antes, para poder trabajar, para poder generar una emisora de radio, teníamos que pedirle permiso al Estado para tener una licencia, para poder operar una emisora radial. Pues hoy en día, a través de la red, no tenemos que pedirle permiso a nadie, estamos a un clic de distancia de hacerlo. Pero adicionalmente, lo que les decía a ustedes de los sombreros, del rol que cumple cada uno en este nuevo orden digital, todo cambió. ¿Quién iba a pensar que uno de los mayores anunciantes hoy en día es generación de su propio contenido? Sigamos. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que Coca-Cola iba a ser ahora el mismo generador de sus contenidos, porque Coca-Cola tiene su propia emisora en Internet? Es decir que cuando identificamos esos nuevos comportamientos o roles que cumplimos en el orden digital, nos damos cuenta que los generadores de contenidos y los medios de comunicación tienen un gran desafío. Esto, sin lugar a dudas, es una verdadera oportunidad para todos, oportunidad para los que estamos en la generación de contenidos. Ahora, ¿qué tenemos que encontrar? ¿Cómo se convierte en una oportunidad? ¿Cómo se convierten en panes sobre la mesa esa generación de contenidos en la red? ¿Cómo logramos un modelo exitoso de monetización?
Hay varias maneras, nada está escrito. Hay unos que están funcionando mucho mejor que otros. Además, recuerden ustedes que es que venimos de un internet donde todo era gratuito. Tenemos que buscar el valor agregado para generar esa monetización. Pero tenemos que innovar. Y hay algo que es fundamental, tenemos que equivocarnos, lanzar modelos que muy probablemente no nos van a traer panes sobre la mesa, pero van a poder ayudar a construir ese nuevo modelo de monetización. Hay varias maneras que las estamos viendo en el mundo y en Colombia, como el crowdfunding o el crowd creation. Y quiero mostrarles este video que resume muy bien una nueva manera de monetizar en la red. En Internet puedes crear o disfrutar de ciertos contenidos. Cuando creas, no hay una buena manera de hacer dinero por ese contenido. Y cuando algo te gusta, no hay una buena manera de mostrar tu amor por ello. Este problema es universal. Para escritores y sus lectores, músicos y sus oyentes, fotógrafos, directores, programadores y demás. Así que hemos creado Flutter para solucionar este problema. Así es como funciona. Cada mes, los usuarios de Flutter pagan una pequeña cantidad. Vamos a compararla con una tarta. Cuando tienes una tarta, lo normal es repartir trozos entre la gente que te gusta. Flutter te ayuda a hacerlo. Si has creado algo, puedes añadir el botón de Flutter a tu contenido. O si encuentras algo que te gusta y hay un botón de Flutter junto al contenido, puedes cliquearlo. Cada botón es un contador que muestra cuánta gente está dispuesta a dar un trozo de su tarta por el contenido que lo acompaña. A final de mes, tu tarta se trocea en tantas partes como veces hayas cliqueado sobre botones de Flutter. Cada trozo se reparte entonces a su creador de contenido correspondiente. Si solo cliqueas un botón, el creador recibirá toda tu tarta. Si cliqueas sobre 100 botones, cada uno de los 100 creadores obtendrá una centésima parte de tu tarta. Aunque los trozos sean pequeños, lo que cuenta es la suma de todos ellos. O, como dicen en Suecia, muchas pequeñas corrientes forman un gran río. Como creador, podrás obtener un dinero que antes no recibías. Como consumidor, podrás ayudar a creadores con tan solo un clic. Por si no lo sabías, Flutter es un juego de palabras en inglés entre flutter, que significa halagar, y flat rate, que significa tarifa plana. Pagando una pequeña tarifa mensual, puedes halagar a la gente. Muy bien, es un modo creativo, innovador de cómo lograr la monetización en la red. Este es un ejemplo, hay muchos otros y lo que buscamos desde el Gobierno Nacional con Vive Digital, esta política integral en materia de tecnología, es que los generadores de contenidos, los que estamos en este sector, busquemos manera de volverlo, de generar esquemas de monetización. Pero miren, hay que aprovechar las audiencias y hay que hacerlo de manera innovadora. Yo quisiera, por ejemplo, hablar de lo que está sucediendo con periodistas o líderes de opinión y se los digo porque además ayer me hicieron una entrevista de eso, de cuentas en Twitter que tienen muchos seguidores, están recomendando marcas o recomendando sitios y realmente están pagados por esas marcas o esos sitios. Y a mí me preguntaban ayer, como periodista, si me parecía que eso era ético o no era ético. Yo creo que todas las maneras de monetización en la red son válidas en la medida en que no digamos mentiras o verdades a medias. Es decir, yo sí creo que si yo quiero como negocio y hay una marca que me quiere pagar y yo creo que realmente es una buena marca y empezar a contar las bondades de la marca, eso es como un comercial. Cuando Paola Turbay sale en el shampoo Sedal o no sé cuál es el que sale, pues eso es falta de ética. No, no es falta de ética. Lo que yo sí creo que en esta ética digital debe existir es que uno le debe contar la historia completa a sus seguidores.
Cuando uno está trinando a favor de una pizzería, por ejemplo, para seguir con el ejemplo de la pizzería, pero a mí me está pagando la pizzería, y cuando uno está trinando a favor de la pizzería solamente porque soy un usuario que me gustó la pizzería. Ahí creo que debería estar el debate. Y vemos muchos que, por ejemplo, Jessica Cediel tiene más de 1 millón de usuarios, de followers. Está a un clic de distancia de hablarle a 1 millón de personas. Y lo vemos un trino hace poco que invitaba a un centro comercial. Y ese es para poner un ejemplo, pero hay muchos. Y en el mundo ese se está convirtiendo en un negocio de monetización en las redes sociales, sin lugar a dudas. Ahora bien, todo tiene que tener sus límites. Pero yo no estoy en desacuerdo con eso. Personalmente lo que creo es que cuando uno trina, debe trinar la historia completa. Este compromiso del Gobierno Nacional con Vive Digital, buscamos 3 cosas, y es disminuir la pobreza, generar empleo y aumentar la prosperidad y la competitividad para todos. Y quiero decirles que el sector de la industria de contenidos digitales, sin lugar a dudas, cumple un papel fundamental en esto. Primero, en la industria de contenidos digitales hay menor desempleo que en otras industrias. En la industria de contenidos digitales hay una proyección mayor en la medida en que está creciendo nuestra industria por encima del crecimiento de otros sectores. Y es porque lo que está pasando en Colombia está pasando en la gran aldea global de McLuhan, y es que hay más vías, más carreteras digitales, y todos los días hay un pedido mayor de nuevos contenidos. Estoy convencida que Colombia hoy es líder en América Latina en generación de contenidos, pero podemos ser líderes mundiales en la generación de contenidos porque tenemos eso que Patricio Wills, el expresidente de RTI, habla de la neurona disidente. Los colombianos tenemos historias, pero también sabemos cómo contarla. Muchas gracias.